Bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando estén viendo esto, domingo, lunes, entre semana. Estamos en la segunda entrega de una nueva serie que titulamos Decisiones y queremos ver qué quiere Dios, cuál es su voluntad para nuestras vidas en distintos aspectos de la vida, las relaciones, las finanzas, la salud. Y queremos comenzar a buscar preguntas o más bien comenzar a pensar en preguntas de ¿debo esperar? ¿Debo actuar? ¿Debo insistir? ¿Debo orar? Quizás buscar consejo. Lo que vemos, y como también vamos a ver hoy, es que Dios actúa de maneras distintas en cada situación distinta. La semana pasada en Relaciones, Tuto y Nana hablaron de 4 puntos principales y uno que se quedó conmigo es la idea de que tenemos que poner el bienestar de la otra persona encima del nuestro. Para que puedan saber cuáles son las otras 3, los invito a que nos puedan seguir en Spotify, que tenemos todos los podcasts de las charlas, y también en YouTube, donde pueden ver solamente la charla o también toda la experiencia de domingo. Hoy vamos a hablar acerca de la salud y responder a esta pregunta de cómo o cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en esos momentos difíciles que cuando estamos enfermos, cuando la salud no está buena. Puede ser en nuestra propia vida o también en la vida de otras personas que conocemos, seres queridos, amigos. Y lo que nos damos cuenta es que no es fácil lidiar con momentos de salud fuertes. No es fácil, hay muchas emociones y también, como veremos, cada caso es único. Y como también dije hace unos segundos, Dios se mueve de una manera diferente en cada ocasión. Decidimos hacer esta charla con Lim en esta ocasión porque los dos tuvimos una experiencia fuerte de salud donde Dios habló a nuestras vidas y nos pareció bueno, junto con Tuto cuando estábamos preparando esta serie, de tener como una conversación entre amigos, un diálogo acerca de nuestras experiencias que a pesar de que fueron distintas, también tuvimos algunas similitudes. Y nuestra esperanza es que ustedes puedan irse con al menos de pronto una enseñanza, de pronto una herramienta que ustedes pueden aplicar, que pueden utilizar hoy en medio de ese momento tan difícil que están viviendo, para poder acercarse más a Dios y cuál es su voluntad en medio de los momentos difíciles de salud. Entonces, Lynn, para comenzar, ¿cómo era tu vida antes de enfermarte? Cuéntanos un poco acerca de tu trasfondo. Bueno, la mayoría de ustedes me conocen, mi nombre es Limni y antes de todo lo que me pasó, pues yo estaba casado, teníamos una hija en ese entonces y trabajaba en Vida Bogotá, especialmente los domingos, ¿sí? Y yo creía que la labor por la cual Dios me había creado era ser pastor de jóvenes. En ese entonces, ¿qué hacía en Vida Bogotá? Básicamente hacía unas bitácoras, aconsejaba a las personas, a los jóvenes. Y a medida que esto fue avanzando, me di cuenta que había algo especial en mi vida, ¿sí? Que las personas al hablar conmigo tenían mucha confianza y se abrían de una forma que después me di cuenta que era algo muy importante cuando tú estás hablando con una persona, ¿no? Obviamente vivía crisis emocionales en algún momento, pero lo que realmente cambió todo fue algo que me pasó, ¿sí? Un quebranto de salud que indudablemente les contaré un poco más adelante, ¿no? Algo que pude darme cuenta que estaba sucediendo en mi vida era que tenía un don, pero ese don debía pulirse. Y una vez hablando con Manuel y con Tuto, me di cuenta que tenía que pulir y tenía que estudiar. O sea, básicamente cuando hablé una vez con Tuto me decía, Lim, tienes que ponerle título a lo que tú haces. Y yo me llamó mucho la atención y empecé a estudiar en una universidad en Doxa, en la Florida, se llama Doxa, pero pasaba algo curioso, Samo, y los que me escuchan, los que me ven en este momento, pueden entender por qué me pasaba lo que me pasaba. Veía la vida negativamente, ¿sí? Me costaba ver lo positivo en lo que estaba sucediendo cuando hablaba con las personas. Sufría constantes migrañas en la parte izquierda de mi cabeza y no sabía por qué, ¿sí? Ahora, quiero también pensar que las personas pasamos por momentos difíciles, pero cuando hay un quebranto de salud, empezamos a ver la vida de una forma distinta. Y ahí me di cuenta que algo me estaba pasando, algo físico me estaba ocurriendo. Y quiero preguntarte a ti, Samu, ¿cómo era tu vida antes de que pasaras todo lo que pasaste en tus quebrantos de salud? Lim, lo único que sé es que antes de que me pasara todo esto, pues yo era más joven que tú. No te creo. Pero bueno, yo me he graduado del colegio
estaba en mi segundo semestre de la universidad, estaba estudiando Relaciones Internacionales e Historia porque mi sueño siempre fue ser diplomático, poder viajar, ser exitoso, ser admirado, tener mucho dinero. Y lo que me di cuenta más tarde es que en ese momento de mi vida, Dios era importante, pero no era lo más importante de mi vida. Y también estaba estudiando lo que estaba estudiando porque quería complacer a mi familia, al lado de mi papá especialmente. Quería mostrarles que yo tenía la madera lo suficiente para poder ser exitoso, ser grande, ser admirado. Y acá es donde estoy yo. Yo siempre fui en el colegio bastante perfeccionista, siempre quise sacar buenas notas, estaba trayendo esto a la universidad, estaba estudiando mucho, estaba solo, el invierno en los Estados Unidos me dio muy fuerte y en este ritmo de estudio y queriendo pues ser sobresaliente en todo lo que estaba haciendo, me enfermé, mi cuerpo no dio más. Pero bueno, voy a dejarlo ahí, porque eso lo comentaré un poquito más adelante qué pasó. Y quiero hacerte la siguiente pregunta, Lim. ¿Tú estabas sufriendo de migrañas, de lapsos, de negatividad, de mal genio? ¿Qué pasó? ¿Cómo descubrieron lo que te estaba pasando a ti? Claro, Samu, eso arrancó pues hace 2 años prácticamente y todo arrancó cuando sufría de esos dolores constantes y empecé a tomar ibuprofeno, ¿no? Como buen hombre, uno no es terco, pero uno se automedica, cosa que no debemos hacer. Y estamos en un control para mi esposa en la 127. Ahí nos tocó esperar desde las 9 de la mañana hasta el mediodía porque la doctora no nos podía atender antes. Y después lo que recuerdo es que iba camino al ascensor y estaba con mi hija, con mi esposa. Y lo que recuerdo es que oprimí el botón y no me acuerdo de nada más. Después cuando vuelvo como en mí otra vez, veía todo borroso, veía todo como rojizo. Tenía oxígeno en mi nariz y Paula y María José estaban llorando. Después me hicieron unas preguntas como para saber qué me había ocurrido y me preguntaron quién era el presidente de mis cumpleaños y de las 10 preguntas que me hicieron solo contesté 2 bien. Y la doctora, la enfermera que estaba al lado mío me decía, no te preocupes que todo va a estar bien. Cuando ella me dice esto, inmediatamente entendí que algo grave me había pasado. Obviamente me llevaron a la clínica, me hicieron exámenes, resonancias para identificar qué me había pasado. Después de estos exámenes descubren que tenía un tumor nivel 2 en el lado izquierdo de mi cabeza. Ahí encontré la explicación a las migrañas y por qué veía las cosas negativas, ya que ese tumor me estaba afectando parte de la parte emocional dentro de mí. Entonces empecé a entender el porqué de esto. Pero la historia no termina ahí. Esos 27 días que yo duré en la clínica, pude tener la oportunidad de hablar de Jesús a otras personas. Me acuerdo tanto de algo que me marcó, y era que en la habitación donde yo estaba había un señor que tenía cáncer en el estómago. Obviamente por la edad de este señor no podía estar solo, estaba su hijo acompañándolo. Y este señor no conocía nada de Jesús. Y me llené de valor, creo que fue Dios que me ayudó y le compartí. Este señor lloraba porque recibió a Jesús. Y así me pasó con otras personas que me fueron a visitar, familiares. Ellos salían, tocados por lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y después de esto empecé a ver cómo las personas que me visitaban salían tocadas por Dios. Pero las cosas no quedaron ahí. Pasaron milagros que quiero compartirles y de pronto algunos de ustedes ya lo saben. Uno de estos es que ese 23 de agosto mi hijo nació y fue el mismo día que a mí me operaron. A mí me operaron a las 7 de la mañana, él nació en la madrugada. Después de esto, recuerdo tanto que un tío mío que es doctor me decía, mira, la tecnología ha avanzado muchísimo, no te va a pasar nada, pero mueve los pies y las extremidades después de la operación. Una operación que estaba destinada más o menos como a 7 horas se demoró 3. Eso fue el otro milagro. Después de la operación, yo empiezo a mover mis extremidades y todo funcionaba súper bien. Y otro milagro que también pasó fue que los doctores, después me entero, ellos decían que el tumor salió por sí solo. No tuvieron que dañar, corteza, en el cerebro, sino que salió el tumor por sí solo. Eso fue otro milagro. Y el siguiente milagro es que supuestamente debía estar 7 días en la clínica, pero solamente estuve 3. Fueron esos milagros en donde yo me di cuenta que Dios estaba conmigo. En cada detalle que yo experimenté en mi quebranto de salud, sabía que había un propósito y una enseñanza que las otras personas también debían aprender.
Cuando hablo con las personas siempre les digo, ese dolor que tú tienes, Dios lo puede cicatrizar y lo puede convertir en algo muy especial. Pero Samu, yo quiero preguntarte, obviamente eso fue lo que a mí me pasó, pero ¿cómo te descubrieron lo que te estaba pasando? ¿Cómo fue ese momento de quiebre, de saber qué te sucedía? Lim, retomando un poquito lo que dije antes, me acuerdo que estaba estudiando fuertemente, mi cuerpo sacó la mano, un día cuando estaba yendo al baño comencé a ver sangre y eso fue incrementando poco a poco. Y bueno, gracias a Dios como que no me pasó nada grave, pude terminar el semestre, pero me tocó regresar a Colombia, tenía planes para quedarme en Estados Unidos, una pasantía, lo que sea, pero necesitaba que un doctor me viera y que me diagnosticaran. Y me diagnosticaron en mayo del 2009 con colitis ulcerativa, que básicamente es una inflamación del colon. Uno va al baño 15, 20 veces al día con mucha sangre, dolor, anemia, etcétera. Y también me diagnosticaron con sacroiliitis, una inflamación que se salió del colon, también comenzó a afectar la parte inferior de mi espalda. Había tanto dolor que a veces yo no quería ni siquiera levantarme, hacer nada, quería quedarme simplemente sentado o acostado. Y este problema de salud fueron 10 años. Y lo interesante es que tuve temporadas de 3 a 5 meses en donde me mejoraba, pero me volvía a enfermar. Me enfermaba y me volvía a mejorar. Y lo que yo he visto es que Dios utiliza la enfermedad como un proceso. Dios utiliza estos momentos para poder moldear y pulir nuestros caracteres, nuestros sentimientos. Porque en estos momentos, pues uno cuando está lidiando con momentos tan difíciles de salud, los sentimientos son a flor de piel. Y como vimos en Plan C, que fue la serie anterior, no tenemos que negar los sentimientos, tampoco tenemos que darles rienda suelta, sino entregárselos a Dios. Y esto de los sentimientos me lleva a la siguiente pregunta, Lynn. ¿Qué sentiste tú durante este tiempo de enfermedad? Claro, eso fue un momento de prueba muy, muy fuerte, ¿no? Después de que la cirugía fue exitosa, arranca un periodo de quimioterapias y radioterapias. Y sé que las personas que han pasado por esto se pueden identificar conmigo. Uno empieza los padecimientos físicos y emocionales también. Entonces, ¿cómo era esto? Yo tenía que tomar la quimio y debía ir a la radioterapia. Pero después de esto sentía que no podía más. Sí, emocionalmente estaba quebrantado. Me recuerdo mucho, una vez no me daba apetito, no podía comer. Mi suegra y Paula me preparaban la mejor comida y no me la podía comer y empecé a llorar. Y esa escena fue bien impactante para mí porque estábamos llorando Paula, María José y yo y mi suegra. Pero entendí que en la vida uno no puede llevar todas las cargas y no podía aguantar más. A veces le creía a Dios de todo corazón y a veces a medias. Y creo que nosotros debemos entender que las cosas que nos suceden es para que otros conozcan de Dios y que no podemos menospreciar las circunstancias por las cuales nosotros estamos pasando. En este momento estamos hablando de salud, pero puede ser también una quiebra económica o problemas familiares. Y en ese momento nosotros debemos aprovecharlo al máximo. Yo lloraba y sacaba todo, porque es lo que debía hacer en ese mismo momento, ¿no? Confiaba en Él, obviamente, pero sabía que con Dios, como tú lo dijiste, es un proceso para madurar muchas cosas que aún hay dentro de nosotros. Dios no nos quiere dejar como estamos. Él quiere sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Samu, ¿tú qué sentiste en esos 10 años? Porque fueron 10 años en los que tú batallaste con eso. ¿Qué pasaba dentro de ti? Lynn, primeramente me identifico mucho con lo que acabaste de contar porque yo también pasé por muchos momentos de rabia, de tristeza, porque yo quería hacer muchas cosas, tenía planes para el futuro, pero me tocó cancelarlos. Me acuerdo que yo me metía a Facebook, eso muestra mi edad ya porque ya todos por Instagram, pero veía fotos de familiares, de amigos y veía que ellos estaban disfrutando la vida, viajando, haciendo lo que yo quería hacer y me da envidia, me da rabia. Y yo comencé a perder esperanza en el futuro por esto. Y también, además de eso, me alejé de Dios, comencé a culparlo. Como también dije, de pronto Dios es indiferente ante mi sufrimiento. Y a raíz de esto, tomé las peores decisiones de mi vida. Es lo que pasa cuando uno se aleja de Dios. Pero a la misma vez, lo interesante es que, a pesar de todo esto negativo, estar en momentos tan oscuros, creo que me acerqué a Dios como nunca antes lo había hecho. Confié en Él, me aferré a Él. Sabía que Él era lo único que necesitaba y el único que me podía sostener cuando todo lo demás se estaba desboronando.
En esos 10 años mi corazón y mis sentimientos estaban en una montaña rusa constante de sube y baja, porque te conté que pues pasaba temporadas de estar enfermo y estar saludable en momentos. Entonces pues ahí estaba yo y yo me identifiqué mucho con los salmos, con los autores de los salmos de lamentos, que son los salmos que hablan de los tiempos difíciles. Tienen 3 componentes bien rápido. El primero es una expresión de tristeza, de rabia, de duda, de protesta. El segundo es un pedido a Dios de que Él pueda resolver y pueda hacer que las cosas sean, que traiga justicia. Y la última es que hay una expresión de confianza debido al carácter de Dios y lo que Él ha hecho en el pasado. Y eso muestran los salmos también como estos momentos de salud o crisis que son complejos, estos procesos, que no es tan fácil, pero es parte del proceso tener que digerir todo esto. Y ahora lo que quería decir es, está bien sentir todo lo que sentimos siempre y cuando se lo presentemos a Dios y volvamos a poner nuestra confianza en Él. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Lynn. Ya que me metí un poco en el tema, quería preguntarte, ¿de qué manera Dios te recordaba que Él estaba contigo? Samu, esta es una pregunta muy, muy interesante. Creo que una de las cosas que más me ayudó a mí fue recordar lo que Dios me decía a través de la Biblia, la palabra. Es lo primero, porque ahí tú empiezas a crecer espiritualmente. Y uno de los pasajes que me llamó mucho la atención fue Lucas 18:27, Filipenses 4:6-7, para que ustedes más adelante lo puedan ver y leer. Y ahí Dios nos invita a que no nos preocupemos, ¿sí? Y que de esta manera podamos experimentar la paz de Dios. Dios no me ha dejado, es lo que yo sentía. Pero algo que recordaba mucho era cuando bajaba a las terapias, a las quimioterapias, radioterapias, encontré la historia de una mujer, de una señora que tenía a su hija de 5 años, obviamente estaba calva y estaba en un tratamiento por cáncer en la sangre. La historia de ella me llegó al corazón porque de los 12 niños, la única que sobrevivió fue ella. Y me di cuenta que nosotros debemos aprovechar cada momento, cada instante que Dios nos regala, porque son milagros diarios que uno a veces no valora. No, obviamente eso en la parte física y espiritual, como les decía, fue duro, pero lo que más me hacía sentir firme es que Dios estaba conmigo a través de la palabra. A veces uno puede tener incertidumbre, ¿no?, acerca de lo que Dios le quiere decir a uno. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Sentir su abrazo para enfrentar lo que iba a enfrentar. Para mí eso fue algo inmenso. Una de las demostraciones de amor que yo tengo es los abrazos, las caricias. Y yo sentía que necesitaba un abrazo de Dios. Y eso fue lo que me ayudó a seguir hacia adelante. Obviamente, recordar su palabra y especialmente en un salmo. El Salmo 23 para mí fue lo más grande. Pero ahora quiero leerlo en este instante. Y dice de la siguiente manera: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Para mí esto fue algo increíble porque cada vez que yo iba a la radioterapia, esas radios eran 33, obviamente iba casi con la lágrima saliendo de mis ojos porque sentía que era algo nuevo. Pero cuando Dios me decía, yo estoy contigo, no te he abandonado, lo hacía a través de este salmo. Y cada vez que yo lo recordaba, entendía que su abrazo, su presencia estaba más cerca. Obviamente, en mi familia también pasó algo. Muchas personas comenzaron a orar por mí y ni siquiera yo las conocía. Y eso fue, algo impresionante porque es donde muchas personas que no te conocen, que te rodean, oran por ti y por algo específico, Dios está en medio. Y eso es algo muy importante. Samu, quiero preguntarte algo. ¿Y tú cómo enfrentaste todo esto? ¿Qué pasaje te ayudó para que pudieras entender que Dios estaba cerca en medio de esta situación de salud?
Lim, hay muchos que podría escoger, pero uno en particular es el Salmo 16. El Salmo 16. Y quiero leer con ustedes del 8 al 11. Les invito a que puedan leer todo el Salmo, es precioso, pero me aferraba a este pasaje y las promesas de Dios en los tiempos más difíciles míos, en los días oscuros. Dice, siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Esta promesa fue poderosa para mí porque en los días difíciles, cuando estaba en el baño 15, 20 veces al día que no quería nada más, cuando tenía tanto dolor que no podía caminar, Dios me recordaba que Él estaba a mi derecha y con Él nada me haría caer. Y hubo dos razones principales por las cuales este salmo fue tan instrumental en mi vida, Lim. Y la primera es que Dios a los primeros meses de haberme enfermado, a los 2, 3 meses me prometió salud completa. Y yo pensé que eso iba a venir rápidamente, pero como te dije, duré casi 10 años enfermo. Y hubo un momento donde dije, Dios, bueno, tú me vas a dar salud, sea acá en la tierra o cuando me vea contigo después, pero sé que tú vas a ser fiel a tu palabra. Eso no significa que no sea difícil. Eso no sea difícil porque muchas veces yo dudé de esa promesa, pero este pasaje en el Salmo 16 me recordaba que Él estaba conmigo y que no me haría caer. Y la segunda razón es que ya llevo, que en el 2013, yo casi muero. Me acuerdo que me internaron en la clínica y esa noche me dijeron, tú vas a morir. Y yo también dije, ¿sabes una cosa? No me importa, porque ya estaba cansado de vivir. Y Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro porque me recuperó completamente en el 2013. Ya han pasado 7 años, pero yo sé que Él no dejó que mi vida llegara al sepulcro, como dice en el Salmo 16, porque Él me quiso dar una segunda oportunidad para vivir. Pero una segunda oportunidad para vivir, no para mí, pero para Él. Porque no había cumplido con el propósito que Él tenía para mi vida. Y hablando un poco de esto, me lleva a de pronto el corazón de esta serie, la razón de esta serie de que cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces te quiero preguntar a ti, ¿tú cuál crees que fue la voluntad de Dios para tu vida en medio de toda esta prueba? Bueno, Samu, creo que lo más importante es que hay un trato para mí. Obviamente, en lo personal necesitaba entender algo, pero no solamente para mí, sino para mi familia, especialmente con Paula. Para ella también fue difícil, duro, como para el resto de personas que me conocían, verme en esa situación. Yo era una persona muy deportista, me encanta el deporte, me encanta el fútbol, trotar, pero cuando a ti te tocan algo que es valioso para ti, lo extrañas y darías todo por recuperarlo. Y ahí es donde empecé a entender que Dios nos estaba tratando, no solamente a mí, sino alrededor. Amigos, familiares, personas que vivieron conmigo toda esta situación y a las cuales les agradezco muchísimo, pero eso fue un trato para todos. Una anécdota muy chistosa es que cuando hablamos con Paula acerca de lo que nos ha pasado, obviamente tuvimos quiebras económicas, el cambio de pastor de jóvenes, hacer otra cosa también fue algo fuerte, discusiones entre la familia, pero lo más importante es que hablábamos con Paula que ojalá que no nos pasen más cosas como estas. Y yo le decía a ella, obviamente nos deben pasar porque alguien tiene que hablar acerca de esto. Y sé que este tema nos toca mucho a ti y a mí porque es algo real. Nosotros no podemos ocultar lo que estamos pasando. Y algo que me gustaría mencionar mucho es que muchos piensan que si uno sigue a Jesús nunca va a sufrir. Nunca va a sufrir. Y eso en realidad es mentira. Recuerdo tanto que una vez me hicieron una pregunta cuando estaba en las radioterapias y me decían, ¿qué profesión tienes? Yo les decía, soy pastor. La cara de esa persona nunca se me va a olvidar, porque él pensaba esto, que las personas que seguimos a Jesús nunca vamos a tener problemas económicos, dificultades y que no vamos a padecer. Eso es mentira. Dios está con nosotros en cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Samu, una pregunta para ti. ¿Qué crees que era la voluntad de Dios para ti en esta situación de salud? Lim, pues recordando brevemente lo que dije anteriormente, 2013, casi muero, Dios me da una segunda oportunidad para vivir y fue porque Dios quería que yo pudiera cumplir el propósito para el cual me creó. Y eso es un poquito lo que quería decir acá, que Dios me dio una segunda oportunidad para vivir, para que yo pudiera cumplir, no para que yo pudiera cumplir mis sueños y deseos, Él me dio nueva vida para que yo pudiera cumplir el propósito para el cual me creó. Y así pues sucintamente yo creo que
de voluntad de Dios a través de enfermedad y tiempos difíciles es que podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Y pensando en esto, creo que también que su voluntad es aprender de la situación, porque algo que quiero decir es que si las situaciones complejas no nos cambian para bien, en vano las vivimos. Suena bastante fuerte esto, pero es la verdad. Si las situaciones por las cuales atravesamos no nos cambian, no produce un cambio en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar y hablar, en vano las vivimos. Y eso me pasó a mí. Yo creo que mucho de mi enfermedad de tener tantos ciclos y 10 años es que yo no aprendí lo que tenía que aprender en de pronto 1, 2, 3 años. Me tocó 10 años en aprender eso y eso muestra un poco lo testarudo que soy yo. Cami, tú sabes cómo yo puedo ser a veces. Pero quiero hacerte esa pregunta acerca del aprendizaje. Lim, con esa idea es, ¿cuáles fueron las lecciones más importantes que Dios te dejó a ti en este tiempo? Bueno, Samu, creo que una de las cosas que más aprendí es que Dios es fiel. Dios es fiel y siempre cumple su palabra. Podemos crecer espiritualmente y aprender a conectarnos con Dios de nuevas maneras. Estas 3 cosas me ayudaron a entender que Él estaba cerca. Creo que los seres humanos a veces, o en ocasiones, debemos pasar por momentos difíciles para entender que Dios es nuestro todo. Que nosotros no somos los protagonistas de nuestra propia vida, sino que el centro de todo debe ser Jesús. Y valoro cada momento y cada instante, porque en esos momentos puedo darme cuenta que somos bendecidos al levantarnos. Tener buena salud es tenerlo todo. Sí, a veces no hay plata, no hay trabajo, pero mientras que Dios te dé la bendición de estar bien, de poderte levantar por tus propias fuerzas, hacer lo que te apasiona, eso cobra sentido. Porque a través de tu pasión, Dios te va a usar. Y eso es algo que para mí me marcó bastante. ¿Y tú, Samu? ¿Qué te enseñó Dios a través de estas circunstancias que pasaste tan difíciles en los quebrantos de salud en tu vida? Lim, si tuviera que resumirlo, sería una cosa, y lo mencioné brevemente hace unos minutos, y es esta: Dios le gustan los procesos y moldea y pule nuestro carácter a través de ellos. Y eso es lo que yo vi. Y una historia que muestra esto y que también me dio mucho aliento en esos tiempos difíciles fue la historia de José. La pueden leer completa en Génesis 35 al 50. Y básicamente, grosso modo, Dios le da un sueño que va a ser grande José, que va a gobernar incluso sobre su familia. Pero José era una caspa. Era consentido, era prepotente, era creído y era el niño mimado de papá. Un poquito nomás, ¿no? Un poquito únicamente. Obviamente a sus hermanos le daban muchos celos, lo venden para que fuera esclavo, lo querían matar, menos mal que solamente lo venden. Y parece que este sueño, este propósito que Dios tenía para su vida era imposible, era una ilusión. Y comenzó en ese momento, cuando lo venden, un proceso de 13 años para que finalmente pudiera cumplir ese propósito que Dios le puso en ese sueño cuando tenía 17 años. 13 años donde hubo sufrimiento que lo preparó para poder cumplir ese propósito y ese destino que Dios tenía preparado para él. Liderar a Egipto, salvar a muchas personas en el Medio Oriente, incluso salvar a su propia familia. Lo que muestra es que Dios es un cirujano. No solamente en la vida de José, pero en mi propia vida y también en tu vida. Que Él no para hasta que tiene que arreglar todo lo que tiene que arreglar en nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Tenemos procesos distintos, pero hay un mismo fin y es ser más como Jesús y llevar a cabo su propósito para nuestras vidas. Y ahora quiero llegar a la última pregunta, que es: a nosotros en Vida Bogotá nos gusta ser prácticos. ¿Qué herramientas prácticas les podrías dar a las personas de lo que tú pasaste y que te ayudó a poder conectarte con Dios y encontrar su voluntad en medio de tanta dificultad? Sí, Samu, hay algo muy importante que aprendí a través de esto es que debemos aprender los pasajes. Creo que una de las cosas que nos puede mantener a nosotros firmes en Dios y en nuestra fe es creerle a Dios, ¿sí? Y cuando tú crees en Dios se empieza a ejercitar la fe. Eso es muy importante, porque no podemos vivir de charlas de motivación, porque eso es temporal, pero lo que realmente va a quedar en nuestros corazones y en la eternidad y en nuestra parte espiritual son las palabras de Dios en nuestras vidas, sobre todo en los momentos difíciles. Ahí eso empieza a activarse. El hecho de confiar, o sea, el memorizar y confiar
nos lleva a que nuestra fe empiece a crecer cada vez más. Cuando yo cuento esto a las personas acerca de mi operación, de mi hijo, ellas se quedan asombradas porque me dicen, ¿y tu esposa cómo hizo? Yo les respondo, no sé. Obviamente lo sé porque Dios estaba con ella. No fue fácil, pero nos ayudó a madurar como pareja y en nuestra relación con Dios. Otro punto importante es orar. Creo que el poder de la oración tiene mucho efecto en todas las dimensiones. Uno puede entregar las cargas a Dios porque Él ya las conoce, pero lo quiere escuchar de tu voz y de mi voz. Y eso es lo más importante porque cuando entramos en ese campo espiritual podemos entender que Dios nos ama, que Jesús murió por nuestros pecados. Y como lo decía anteriormente, no debemos menospreciar lo que estamos viviendo, porque a Dios le interesa que tú te conviertas en una persona fuerte en Él. Y eso es algo que nos puede motivar a seguir hacia adelante. Entonces, Samu, al pasar de todo esto, ¿tú qué puedes pensar? ¿Tú qué nos puedes decir después de todo esto? Una cosa más, algo más práctico y que va al título de esta serie de decisiones. Yo creo que en esos momentos difíciles, salud, como mencionó Lina también, de problemas económicos, problemas relacionales, es lo siguiente: estamos enfrentados ante una decisión crucial en nuestras vidas con respecto a Dios y tiene tres opciones. O nos acercamos a Él con toda, o nos alejamos de Él y lo culpamos, o de pronto nos mantenemos ahí, ni muy cerca ni muy lejos. Y espero que todos, sin importar en qué situación de vida estemos, no importa cuán oscura sea la tormenta en este momento, que nos podamos acercar a Dios con todo lo que tenemos. Y quiero dar con esta idea que la escribimos con Limni y quiero dejarlos con esto, que es: acércate a Él mientras estés sufriendo, mientras esperes que algo cambie, mientras Dios va cambiando tu carácter, mientras haces lo que te toca hacer. Así como yo me tomé medicina y Lin tenía que cambiar su dieta y hacer sus terapias. Acércate a Él mientras te rodeas de la gente que te acompaña en los días difíciles. Y acércate a Él mientras estés orando para que Dios haga el milagro. Nunca le soltemos la mano. No sé si quieres leer en oración, Chiqui. Claro, lo más crucial en todo esto es que siempre le creamos a Dios. Y creo que algo que a mí en lo personal me ha servido, y yo sé que a ti también, Samu, es que no podemos olvidar lo que Dios ya ha hecho a través de nosotros. Creo que recordar espiritualmente nos anima a ser agradecidos con Él y nunca soltarle la mano. Eso es lo más importante también. Entonces, ¿qué les parece si terminamos con una oración? Señor, yo te quiero dar gracias. Gracias por lo que hemos podido expresar hoy con Samuel. Creo que él, como yo, se nos quebraba un poco la voz al contar nuestras historias porque fue algo muy significativo, Señor. Gracias te damos por lo que vivimos, por lo que atravesamos, porque te vimos actuar, Señor. Tú nos has dado una nueva vida y ahora nosotros podemos decirle al mundo que tú eres real, que tú sí existes y que tú sí eres fiel en cualquier circunstancia. Dios, te agradecemos por aquellas personas que nos están escuchando. No sabemos cuál es su problema, su situación, pero lo que sí tenemos la certeza es que tú quieres intervenir allí, Señor. Te pedimos que cada uno, Señor, podamos orar y buscarte a ti, pedir ayuda, Señor, y saber que de tu mano lo vamos a lograr, aun cuando tú no respondas como nosotros lo esperamos, pero será la mejor respuesta, porque allí tú estás actuando en medio de las circunstancias. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.